Bueno, para esta oportunidad, clase número 5, teoría elemental de electrónica. Vamos a ver lo que es el transformador. Inicialmente había colocado elevador y reductor, pero voy a colocar, o más bien voy a explicar lo que es el reductor. Ya había hecho un proyectico del transformador elevador, hice un inversor con un 555, así que pues en la descripción de este video dejo el link para que ustedes lo observen. El transformador eléctrico es una máquina, que sirve para elevar o reducir la tensión. Lo encontramos en muchos dispositivos electrónicos, en grabadoras, equipos de sonido, en fuentes de laboratorio. El transformador está formado por dos devanados, el devanado primario y el devanado secundario, el cual puede tener muchos más devanados. El devanado consiste en el arrollamiento de alambre sobre un núcleo de hierro, un núcleo de ferrita. En la clase pasada, que fue los elementos que contengan inductores o bobinas, vimos un claro ejemplo de un transformador. El devanado primario es acá, en el caso del reductor, es acá donde se ingresa el voltaje alterno de 120 o 220 voltios. Los electrones viajan por el núcleo de hierro en un campo electromagnético, y acá en este devanado secundario va a circular una corriente eléctrica por todo este arrollamiento de alambre, y en las dos terminales va a haber un voltaje, un pequeño voltaje. Estamos hablando de 24, 12, 35. Bueno, eso depende de la cantidad de vueltas que tenga el devanado, de eso depende. Aquí va a haber mucho arrollamiento de alambre, un devanado muy grande, muchas vueltas, muchas espiras. Y acá va a haber pocas espiras, de eso depende el voltaje de salida, el voltaje secundario. El el transformador elevador, que es utilizado en inversores o en UPS, ocurre lo contrario. Aquí se le aplica un voltaje pulsante. Recordemos que el transformador siempre funciona bajo un voltaje oscilante, pulsante o alterno. Aquí cuando se aplica un voltaje pulsante, pues va a ser lo contrario. Aquí va a haber un voltaje grande, estamos hablando de 120 o 220 voltios. Yo ya monté este proyecto, que es el proyecto propuesto para esta oportunidad. Es una fuente de corriente continua. Tenemos el transformador como configurado como reductor, se ingresa el voltaje de 120 voltios, hay una transferencia de electrones, hay un campo electromagnético, y aquí va a haber una tensión. Estos cuatro diodos se le conoce como puente rectificador. La función de estos elementos es convertir el voltaje alterno en voltaje continuo. Y acá tenemos este capacitor, el cual quita el rizado de las señales que tengan este rectificador, la rectificación ya dada. Vamos a ver acá el proyecto montado ya en el protoboard. Tenemos este transformador. Este transformador lo saqué de una grabadora. Tenemos estos cables que son de buen grosor, de buen calibre. Aquí se nota a simple vista que este es el devanado primario por el calibre de los alambres, y este transformador puede trabajar a 120 o 220 voltios. Y nótese acá el calibre de los alambres, que son muy delgados, y son varios cables. Aquí hay tres devanados. Tenemos este devanado. Aquí va a haber una tensión. Aquí tenemos estos dos, va a haber otra tensión, y por último estos dos, que también van a haber otra tensión. Esto corresponde a un arrollamiento, a otro arrollamiento, y a otro arrollamiento. Entonces aquí va a haber voltajes diferentes. Bueno, yo escogí los cables blancos y ya enseguida mido la tensión. Esto ya está conectado a los 120 voltios. Vamos a configurar el multímetro en corriente alterna. Vamos a mirar. Recordemos que la corriente alterna no tiene polaridad. Yo puedo, a la hora de medir con cualquier punta, cualquier lado, y me marca una tensión de 12.34 voltios de corriente alterna. Yo paso un multímetro a la función de corriente directa.
De acá, ahora sí con polaridad, eso tiene polaridad, marco lo que es la tensión de la rectificación, 15.82 voltios. Ese es el voltaje ya rectificado. Aquí ya podemos conectar cualquier elemento que trabaje con corriente continua. Bueno, no cualquier elemento, podemos conectar motores, diodos LEDs que tengan su respectiva resistencia de protección. No podemos conectar microcontroladores ni nada circuitos sensibles porque podemos quemarlos por los pulsos que tiene esta fuente. Esta fuente no es regulada. Para que sea regulada le falta lo que es un regulador, un 7805 7812. Yo a continuación voy a mostrar la simulación de esta misma fuente o algo similar en la computadora para que ustedes observen la señal de corriente alterna y para que ustedes también noten el voltaje de la rectificación y el filtrado que hace este capacitor. Bueno, aquí tenemos, como ustedes pueden apreciar en el simulador, esta fuente, la cual contiene el transformador reductor. Se tiene la señal, en este caso de 5 voltios a 2 hercios. Para una mejor visualización, pues he decidido mejor colocar estos parámetros en la fuente sinusoidal. Tenemos el puente rectificador de diodos, 4 diodos. Por acá se ingresa la corriente alterna, el voltaje ya reducido del transformador, que viene del transformador. Recordemos que viene el devanado secundario. Tenemos acá el filtro, un filtro de 100 microfaradios y una carga. En la explicación, en el protobar yo coloqué una resistencia de 10 kilo ohms. En este caso voy a utilizar una resistencia de 1 kilo ohm. Entonces simplemente lo que damos acá es iniciar. Vemos cómo funciona, cómo se muestra en el osciloscopio la señal. Esta señal es la señal ya continua. Y está de esta forma porque pues el capacitor es de poca capacidad, 100 microfaradios. Si yo cambio el valor del capacitor, coloquémosle 2200 microfaradios, esta señal va a ser mucho más cortica, más pequeña, digámoslo así. Se va a recortar más los picos. ¿Sí? Ahí se vuelve más estable. Eso ya es una señal rectificada, una señal señal de voltaje corriente continua, más filtrada, ¿sí? Es como más pura. Si yo voy a colocar por acá un multímetro para que ustedes noten el voltaje que tiene la fuente de tensión. Pongámosle por acá. Iniciemos de nuevo. Noten que es una fuente de 6 voltios de corriente continua. Vamos a cambiar el valor del capacitor, coloquémoslo de 4700 microfaradios. La señal debe ser mucho más plana. Ahí está. Es una señal rectificada de corriente continua, como se dijo antes, pero tiene un filtro de mayor capacidad. El voltaje se sostiene en determinado rango, 6 voltios, y vemos que efectivamente en la gráfica del osciloscopio se permanece continua con cierto rizado. Eso es una fuente de poder de corriente continua. Y vemos la simulación en este programa de electrónica. Vamos a bajar de nuevo el capacitor, coloquémosle 48 microfaradios y la señal va a ser de nuevo de esta forma. Entonces acá que el voltaje sube y baja,
no es, no es, no se mantiene, no es constante. Aunque pareciera que fuera una señal de corriente alterna, es una señal de corriente continua. Vamos a dejarlo 4700 otra vez. Y ahí está. Bueno, esta es la simulación del video de esta clase número 5, el transformador eléctrico como reductor y como elevador. Espero que les haya parecido interesante. Nos vemos en la próxima clase. Un saludo para todos ustedes.